La Segunda Avenida. 550220. Predicó el domingo por la tarde, 20 de febrero de 1955 en el Templo Shriner en Phoenix, Arizona, 1 hora y 32 minutos. Buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar aquí esta tarde, para saludarlos en esta hermosa ciudad en el desierto, y estar de vuelta en Phoenix. Tenía muchas ganas de volver. Mi hijo dijo que he estado en Phoenix unas 5 o 6 veces, en mi ministerio. Y eso es más de lo que he estado en cualquier otra ciudad. Quizás en cualquier otra, fuera de Chicago y Shreveport, y en todo Estados Unidos. He estado en Phoenix, Arizona, quizás más que en mi propia ciudad, donde nací y crecí. Es mi oración poder regresar, la congregación dice. Amén. Se lo agradezco. Tenían que tener la calefacción encendida, y, ¿sabe? Refrescó un poco, y yo estaba sentado allí sudando y tuve que salir, y luego entrar, y el calor me hace sentir un poco áspero. Y noté que con este clima cálido en el sur, la sangre se vuelve más líquida. Y en el norte, bueno, se espesa. Y uno no soporta el calor como la gente del sur. Y yo solo soy uno y ellos eran 3, así que es mejor tener un poco más de calor que hacer que 3 se resfríen. 2 Pero estaré bien. El Señor siempre me provee. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Mis compañeros, el hermano Moore y el hermano Brown, nos acompañan clérigos visitantes de Texas. Y quizás él, no ya, les presente a los empresarios y al resto. Nos alegra estar aquí con el hermano Fowler y todo el equipo de excelentes ministros. Y tenemos que hacerlo de improviso, porque vamos a la costa oeste desde aquí. Después planeo ir a Honolulu. Queríamos pasar a saludar a nuestros amigos de Phoenix. Y planeo quedarme unos 10 u 11 días esta vez. Quizás podamos conocernos en ese tiempo. Espero que sí. Y que el Señor nos bendiga, oramos, en los servicios. Y confiamos en que este será no nuestro, sino el mejor momento del Señor cuando nos reunamos aquí en Phoenix, gracias a su presencia que siempre estará con nosotros. Me acabo de enterar de que nuestro amado hermano Roberts estuvo de paso por esta ciudad hace unas semanas y que tuvieron una reunión maravillosa. Me alegra mucho saber que el hermano Roberts estuvo aquí y que el Señor le concedió una gran reunión. Es un hermano maravilloso, un siervo de Dios. Y creo que donde la gente se reúne y ora, Dios honrará sus oraciones y ayudará a la gente. Sé que ya han sido bendecidos con la presencia del hermano Roberts y con la compañía del Señor. Que podamos compartir algunas de estas bendiciones juntos. Siempre son una bendición para mí y confío en ustedes. Y ahora, lo más importante que tenemos es esta maravillosa comunión en torno a la palabra de Dios, y ver a nuestro Señor salvar a los perdidos, traer de vuelta a quienes se han desviado del camino y luego ministrar en la sanación de sus hijos enfermos y afligidos. Ese es nuestro propósito de estar aquí, intentar poner en práctica lo poco que sabemos. Intentamos contribuir a esta misión de peregrinos que estamos aquí en la tierra, para hacer la vida un poco más fácil para vivir bien y un poco más difícil para hacer el mal. Ese es nuestro propósito, ver a Jesucristo recibir la gloria que le corresponde entre su pueblo. Nuestra reunión no se limita a que un evangelista venga a la ciudad o se reúna un grupo de ministros. Significa que comienza un avivamiento en cada corazón y un profundo deseo de salir a la comunidad, y demás. Y orar con los necesitados y traer a los perdidos al reino de Dios. Y en la reunión misma, ser inspirados por el Espíritu Santo para realizar tales obras. Y no solo una iglesia local, sino en todas las iglesias de la comunidad, alguien podría ser bendecido por nuestra reunión. Estoy seguro de que eso es lo que nuestro bondadoso Padre Celestial querría de la reunión. Y con la ayuda de Dios, haré todo lo posible, y estoy seguro de que ustedes harán todo lo posible para que esto sea como el Señor Jesús desea. Y creemos que Él lo hará. Y ahora, esta tarde, es la primera vez que vengo así para hablar con la gente. La reunión de la tarde al principio. Normalmente, el gerente, o alguno de ellos, presenta las políticas de la iglesia, y demás. En la primera tarde. Pero hoy me tocó venir y hacer esto. Casi todos ustedes han asistido a las reuniones antes y conocen la política de la reunión. No estamos aquí para hacer proselitismo en las iglesias. Estamos aquí como hermanos interdenominacionales para representar al Señor Jesucristo. Y queremos que todas las iglesias se beneficien de nuestra presencia. Y todos, sin importar la iglesia a la que pertenezcan, o si no tienen ninguna, son bienvenidos. Confiamos en que estos pastores serán bendecidos, que los ministros se sentirán inspirados por la presencia del Señor Jesús en estas reuniones. 6 Y ahora, y finalmente, no estamos aquí para hablar de finanzas.
Ojalá no tuviéramos que pedir ni una sola ofrenda en la reunión. Pero tan pronto como, nunca recogí una ofrenda en mi vida. Jamás recogí ninguna. Pero en mi iglesia, donde fui pastor, como ministro bautista, durante 12 años no recibí ni un centavo de salario, pero siempre pensé, Señor, dame salud y podría trabajar. Entonces, ¿por qué no trabajar y pastorear? Ahora bien, ese no es un ejemplo para todos los pastores, porque, ciertamente, un ministro del Evangelio no puede salir a trabajar, esforzándose, y luego venir y hacer justicia a su iglesia. Tiene que visitar a sus miembros, y demás y los pequeños diezmos y otras cosas de los miembros y sus ofrendas sin duda lo ayudarían a mantenerse. Y creo que el obrero es digno de su salario. Pero en mi caso, trabajaba en conservación, porque me gusta, estar en el bosque. Y me gusta trabajar en obras públicas. 7. Y las ofrendas, simplemente, solemos hacer un presupuesto de cuánto nos costará el auditorio cada día, y los gastos, el presupuesto y todo eso, y ver cuánto necesitamos para cada ofrenda. En cuanto se completa, les pedí a los administradores que dejaran de aceptar ofrendas en cuanto se pagaran los gastos, para que fuera suficiente. Y luego, al final de la ofrenda, o mejor dicho, al final de los servicios, suelen darme una ofrenda de amor. Y desearía no tener que hacer eso. Pero tengo una familia, y tengo que cubrir mis gastos, ya sea que ministre o no, rondan los $100 al día, en mi trabajo de oficina y demás. Y pago a mi ayudante. Y al final de los servicios, si no hay suficiente para cubrir los gastos que no se han cubierto, sin tener que rogarle a la gente, me niego rotundamente a hacerlo. No creo en eso. Alguien dijo, por eso eres pobre, aunque seas pobre. Bueno, prefiero hacer eso y tener el favor de Dios, que hacerlo al revés y ajustarme a un presupuesto. Si no lo consigo, daré mi ofrenda de amor. Si no lo tenemos, tendremos que pedirlo prestado, y el banco, me permitiría tener hasta $5,000 a la vez con una calificación baja. Y me aman, así que confiarían en mí para hacerlo. Y estoy agradecido por eso. Y hasta ahora, por la gracia de Dios, nunca hemos tenido que hacerlo. Y creo de todo corazón que le conviene a Dios ser honesto con él y sus hijos. Nunca tendré que hacerlo. Digamos que Dios proveerá. Y queremos mantener ese espíritu siempre ante la gente. 8. Y nuestras reuniones no son grandes, tan grandes que necesitemos miles de personas cada noche. No tengo transmisiones de radio, televisión, ni nada de eso, ni imprentas, así que no me cuesta mucho. Puedo ministrar a la gente, a todos los que puedo, en las reuniones pequeñas. Y así es como prefiero que siga siendo. Así puedo visitar a la gente y hacer lo mejor que puedo para ayudar. Sabiendo esto, que cada día envejezco. Y algún día tendré que estar en su presencia para rendir cuentas de mi mayordomía aquí en la tierra. Y con todo mi corazón, lo que deseo oírle decir en ese momento es, bien hecho. Y entonces terminará. Y quiero conocer a todos a quienes he ministrado en su nombre aquí en la tierra, además de los millones y millones a quienes otros ministraron. 9. Y ahora, en los servicios, tuvimos un servicio en Lubbock, Texas, hace apenas unos días, donde tuvimos una reunión maravillosa. La gente del oeste siempre es muy amable con nosotros, al igual que la del este. Y en Lubbock, acabamos de tener una reunión excepcional en la presencia del Señor. Y así, estas reuniones cortas, normalmente, en mi ministerio no se trata de que yo sea un sanador divino. Cualquiera lo sabe. Creo que la gente que piensa bien, con la mente bien puesta, sabe que nadie es un sanador divino. Eso reside solo en Dios. Y nunca recibí poder para sanar enfermos, y si otros creen que sí, bueno, entonces espero y confío en que sea cierto. Me gustaría ver a nuestro Señor Jesús descender y dar a la gente el poder para sanar a los enfermos. Pero no creo que lo haya hecho nunca. E incluso él mismo no afirmó hacerlo, así que dudo que alguna vez lo haga de esa manera. Él mismo dijo que no era un sanador. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, sino mi Padre. Él es quien las hace. Dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Pero lo que veo hacer al Padre, eso también hago. En otras palabras, simplemente representó dramáticamente lo que el Padre le mostró que hiciera. Y así es ahora. Yo simplemente, podría ser. Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 10. Y, cuando Él me muestra algo, quiero obedecerle y decirle a la gente exactamente lo que Él me dijo. Así que, y si alguna vez ves que no concuerda con la palabra de Dios, o que hay algún error en ella, entonces estoy equivocado.
Sea lo que sea, está mal. Tiene que ser la Biblia. Creo que en el Antiguo Testamento tenían profetas, soñadores, videntes, y demás, pero tenían una forma de comprobar si esas cosas eran correctas o no. Si un soñador tenía un sueño, o un profeta profetizaba, y no, las luces no destellaban en el Urim Tumim, que estaba en el pectoral de Aarón, lo sobrenatural respondía que era cierto, sin importar cuán sincera pareciera la persona, estaba mal. Y creo que después de la eliminación del Urim Tumim, como en el pectoral de Aarón, creo que este es el Urim Tumim de Dios hoy, es su palabra. Si un soñador sueña, o un profeta profetiza según la palabra, estando en ella, creo que probablemente la persona estaba confundida. Creo que este es el plan fundamental de Dios para la salvación. Y todos los atributos que siguen a su muerte, sepultura y resurrección se encuentran en la palabra de Dios. Y hasta ahora, que yo sepa, nunca he visto en la reunión nada que se haya dicho sin el respaldo de las Escrituras. Éxodo 28, 30 y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. 11 Ahora bien, puede que no encaje con la teología de diferentes iglesias, pero con solo observarlo, escuchar un poco, descubrirán que puede estar respaldado por las Escrituras. Y Jesús, cuando vino a la tierra, su ministerio ciertamente no encajaba con la teología de aquella época, tanto que pensaban que les leía la mente, o porque percibía sus pensamientos. Y tenía la obra sobrenatural que, bueno, finalmente dijeron que era del diablo, un Belcebú. Y no encajaba con sus enseñanzas. Pero sí encajaba con la palabra de Dios. La Biblia lo decía. Simplemente no la habían leído desde esa perspectiva. Y esta escritura, Jesús nos dice tan a menudo, y cada escritura, quizás, tiene un significado complejo. No sé si mis hermanos, supongo que en algún momento se habrán dado cuenta de eso. Por ejemplo, en Mateo 3, donde dice que está escrito acerca de aquel que dijo, de Egipto llamé a mi hijo, Mateo cita la escritura que usaban en el Antiguo Testamento. De Egipto, Dios llamó a su hijo. En el margen se lee que en realidad se refiere a llamar a Isaac, Israel de Egipto, pero también Israel era su hijo, y también Jesús era su hijo. Así que la misma escritura se aplica dos veces. De Egipto llamé a mi hijo. Y en muchos otros lugares de la Biblia. Oseas 11, 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, 15 Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 12 Y creemos que son las promesas, y hoy lo repetimos, y me reúno con muchos ortodoxos, metodistas, católicos y pentecostales, y todos juntos, en estos temas. Hemos intentado establecer un límite debido a la doctrina de un hombre sobre su iglesia. Creemos esto. Que toda persona que nace de nuevo del Espíritu de Dios es hijo e hija de Dios, independientemente de la iglesia a la que asista. Y las pequeñas segregaciones, y demás. Que existen debido a las barreras denominacionales, intentamos pasarlas por alto y nos mantenemos firmes en la brecha. Lo he hecho desde que comencé. Dejé la iglesia bautista para hacer eso, y llegué, me puse firme y dije, somos hermanos. Unámonos. No podemos estar de acuerdo en muchas doctrinas y demás. Quizás dos mujeres no podrían estar de acuerdo en la misma manera de cuidar una casa. Así que, si ellos no pueden estar de acuerdo, hermanos, cuanto más nosotros, en el cuidado de la casa de Dios. Bueno, si ellos pueden ser vecinos, nosotros también podemos serlo, ¿no? Sentémonos al otro lado de la cerca, hablemos, nos demos la mano y saquemos tus verduras del huerto. Creo que nos llevaríamos mejor, ¿no? 13 Así que para eso estamos aquí. Se supone que los servicios comienzan cada noche a las 7:30, supongo. Y normalmente los preliminares, y luego, todavía no sé para qué sirve la reunión, si para enseñar el Evangelio y tener servicios evangelísticos. O para que los demás hermanos lo hagan, y para que yo ore por los enfermos. Eso es lo que aún no hemos descubierto del hermano Fowler ni de otros obreros. Lo único para lo que estoy aquí es para seguir las instrucciones de mis hermanos siempre que no interfieran con los planes que Dios me ha dado o que me ha encomendado.
Y hablaremos de eso más adelante. Esta tarde, al reunirnos, pensé que sería bueno, mientras nos reunimos, que les contaría sobre mi viaje que acaban de patrocinar para enviarme a la India, si les parece bien. ¿Les gustaría saber más sobre el viaje a la India? Gracias. Y hablaremos de misiones durante los próximos 30 minutos aproximadamente. Y hay gente nueva aquí, pensé, ¿recuerdas cuando estuvimos aquí el año pasado, antes de ir a la India? Ofreciste una ofrenda misionera por mí. La acepté con toda fe. La diste de la misma manera, pensando que sería para la gloria de Dios. Y creo que te debo contarte cómo, qué pasó con la ofrenda misionera que me diste y para qué se utilizó. 14. Y antes de empezar con esto, la lectura de la palabra de Dios, no es que Dios bendiga mis palabras, sino que Dios bendiga las suyas. Así que mi palabra fallará, porque solo soy un hombre. Pero sus palabras no pueden fallar, porque Él es Dios. Así que, antes de leer esto, pidámosle que se reúna con nosotros ahora y bendiga el edificio y el lugar donde nos reunimos para su gloria. Queremos agradecer a los Shriners. ¿No es el auditorio Shriners? Los Shriners han sido amables conmigo donde quiera que he ido. Me han abierto las puertas. Si estuviera armando una carpa con mal tiempo, las abrirían de par en par y me dirían, ven. Finalmente, soy el único de mi familia, de mi padre, de mi madre o de mi esposa, que está vinculado a la masonería, a los Shriners o a alguna organización. Y que Dios los bendiga, es mi oración, para que cada uno, ahora, nos damos cuenta de que si pudiera decir esto, que cada uno de ustedes sea cristiano, si la iglesia no puede producir a nadie cristiano, cuanto más las organizaciones no podrían. Pero oramos para que el Señor Jesucristo, en su misericordia, los salve a todos antes de que dejemos esta tierra. Que Dios los bendiga a todos. 15. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros y hablamos con este gran príncipe de paz, nuestro bondadoso Padre, venimos a ti hoy en el nombre todopoderoso del Señor Jesús, sabiendo que has prometido que todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Y venimos presentándolo a Él, no a nosotros mismos. Porque Dios nunca prometió que responderías en nuestro nombre, sino que prometiste responder en el suyo. Así que lo ponemos ante nosotros al acercarnos a ti. Escúchanos, Señor, mientras hablamos por medio de Jesús. Te agradecemos la oportunidad que tenemos de encontrarnos aquí, en esta gran ciudad situada en el desierto, llamada Fénix, algo que surgió del caos. Y oramos, Padre, que en esta gran ciudad, del caos de esta generación, levantes una iglesia maravillosa del Dios vivo, llena del Espíritu, ungida. Grandes hombres de Dios puedan surgir de esta ciudad, proclamando el mensaje por todo el mundo. Bendice a cada iglesia en esta ciudad, a cada pastor. Y oramos para que bendigas a los funcionarios y a la organización aquí que ha abierto sus puertas para que tengamos su templo aquí para adorar. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 16. Padre, oramos para que el Espíritu Santo venga a este templo hoy y unja este lugar. Que cada ángel tome su posición colocada. Que cada persona que venga a este templo de ahora en adelante, pueda ser tan llena del Espíritu Santo, que sus vidas sean completamente dedicadas a ti. Nosotros ahora, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, dedicamos este lugar para este avivamiento, para que grandes cosas se cumplan, para que los pecadores puedan venir al altar buscando paz para su alma cansada. Que aquellos que se han salido del camino trillado, como lo llamaríamos nosotros, que han retrocedido, que vengan humildemente a la cruz de Cristo de nuevo y acepten el perdón por su reincidencia. Señor, tus hijos que sufren en esta ciudad y en todo el mundo. Muchos de ellos, sin duda, han entrado en este edificio. Padre, oramos para que todos sean sanados. Que la predicación de la palabra traiga fe, y la obra del Espíritu Santo para completar la fe con liberación para cada uno. Bendice cada canción. Bendice a los ujieres, a los pastores, a todos, y al ministro que ministrará desde esta plataforma. Úngelos con el Espíritu Santo con tu mensaje. Muy oportuno para la hora en que te servimos. Concédelo, Señor. Perdónanos ahora nuestros pecados. Ponemos todos nuestros pensamientos e iniquidades ante ti, para que los limpies mediante el lavamiento de la palabra del agua. Sepáranos de toda impureza, malos pensamientos, egoísmo y toda obra que no te pertenezca. Que seamos perdonados por estas cosas. Y que podamos irnos de aquí con corazones puros y mentes limpias para servirte. Concédelo, Padre, porque te lo encomendamos todo ahora en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. 17. ¿Me escuchan bien, por los lados? Si pueden, levantan la mano. Por aquí. Bien.
Atrás. Allá atrás, ¿me escuchan bien? Bien. Entre, ahora oren, y el Espíritu Santo los guíe. Primero, queremos leer algo de su palabra. Y solo por una parte hoy, hablando de visiones, pensé que sería bueno leer San Marcos, capítulo 16, comenzando con el versículo 14. Después se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Esta comisión que nos dio nuestro Señor fue predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, a veces nos preguntamos, y en mi corazón, no quiero premeditar qué decir hasta llegar a la plataforma, porque no soy un erudito y mi gramática es muy mala. Y si escribiera algo para hablar, nadie más podría leerlo, y dudo que yo mismo pudiera leerlo. Así que no me serviría de nada. Así que solo tengo que depender de él para que me diga qué decir. Y he sobrevivido durante 23 años. Estoy dispuesto a seguir confiando en él. Y así, él me ha traído a salvo hasta ahora. Marcos 16, 14. Después se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16, 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 18. Ahora, creo que en lo profundo de mi corazón, ha estado ahí durante los últimos días, para predicar sobre la segunda venida del Señor Jesús. Luego intenté ir a Chicago, he intentado ir a predicarlo a Nueva York. Ben a Lubbock, iba a hacerlo allí el viernes. Pensé en hacerlo la otra noche en Shreveport. Creo que voy a ir esta noche si puedo. Entonces, sobre la segunda venida, y ahora, estoy escribiendo un libro, no uno como los otros, porque están escritos por otras personas. Y no soy un erudito, así que probablemente puedan entender mis asafras hablando. Así que solo lo escribiré con mis propias palabras, como un comentario sobre la sanidad divina, y mi propio trato personal con el Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo el tema, y sobre la sanidad, o lo que sea. Y, como que, tomo del libro de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, y demás. Cada uno, extractos de cada uno sobre la sanidad divina, y los incorporo al Nuevo Testamento. Y ahora, lo estoy grabando para poder grabarlo pronto y tenerlo. Ahora, en el Evangelio que se predica, creo que vivimos en uno de los días más maravillosos que jamás hayamos vivido, y el tiempo más grandioso que cualquier persona podría haber vivido en la tierra. Porque, dices, ¿y qué hay de cuando Jesús estuvo aquí? Bueno, él venía solo para verlo, y luego, si él perdonaba. Pero ahora viene donde nunca más llorarán. Ahora, creo que vivimos, y eso fue justo en medio de la peregrinación terrenal que los seres humanos tuvieron aquí. Y ahora, estamos llegando a este tiempo para terminar con toda la vida mortal, entrando ahora en la inmortalidad. Y entonces toda la humanidad, todo el pecado de todas las épocas se está asentando en las generaciones en las que vivimos ahora. Todas las debilidades de nuestros padres, las tradiciones innatas, han caído en enfermedades y dolencias, estallando como nunca antes en todo el mundo. 20. Y luego otra cosa, creo que cuando Satanás, como se profetizó, andaría como león rugiente en los últimos días para destruir la vida mortal, la vida espiritual y todo lo que pudiera, creo entonces que si toda la maldad se está derramando sobre la raza humana en este día, creo que todas las bendiciones serán derramadas, como antes sobre nuestros hermanos, por nuestro Padre Celestial sobre la Iglesia en estos últimos días. ¿Y qué día en el que vivimos? Oh, me encanta. Espero poder ver su venida. Estaré allí de todos modos. Pero solo espero vivir para ver el día en que los vea venir desde Arizona, al otro lado del mundo, uniéndose para una reunión en el aire. ¿Qué día será ese? Espero que su corazón anhele eso, al darse cuenta de que las bombas atómicas, las bombas de hidrógeno y las bombas de cobalto están en manos de enemigos malvados. Algún fanático podría destruir todo este mundo en unas pocas horas, por completo. Aniquilación total. Ya tenemos las armas para hacerlo, en manos de gente impía y pecadora, que se lo hará a sí misma. Simplemente sigue. Eso es todo. Y hoy, en la época moderna en la que vivimos, que Dios prepare a su iglesia. Oh, si tan solo pudiéramos dejar de lado nuestra inseguridad ahora, abrir los ojos y ver lo que Dios está haciendo. Sé que tenemos pasados y cosas así. Lo reconozco. Solo fanatismos y demás, surgiendo. Pero se puede ver que esto mismo está sucediendo justo antes de que el verdadero Jesús apareciera por primera vez. Y seguramente lo tendremos mucho más, justo antes de que aparezca por segunda vez.
Así que eso solo animará al creyente a estar listo, porque esa hora está cerca. 21 Hoy, creo humildemente que la escritura que acabo de leer es uno de los mensajes más importantes y esenciales que se pueden predicar hoy. Sin embargo, no pretendo predicar sobre eso. Simplemente la tomo como una escritura fundamental para la charla, una experiencia misionera. Pero nos preguntamos qué falta antes de que Jesús venga. Creo que está sucediendo hoy. Ahora bien, Jesús nunca nos dijo que fuéramos a construir iglesias, aunque eso es bueno. Jesús nunca nos dijo que tuviéramos una organización, aunque eso es bueno. Nunca nos dijo que construyéramos hospitales, aunque eso es bueno. Nunca nos dijo que tuviéramos seminarios, aunque eso es bueno. Pero lo que nos dijo que hiciéramos, hemos sustituido estas cosas que acabo de mencionar por lo que Él nos dijo que hiciéramos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, no construir iglesias, ni organizar a la gente, ni educar a los hombres, sino predicad el Evangelio. Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús dijo que habría señales. Las tenemos. Pero aquí está la gran señal, que prometió regresar. Dijo que cuando este Evangelio haya sido predicado a todo el mundo para testimonio, entonces regresaría. Y no regresará, no puede regresar, hasta que eso se haya hecho. Jesús depende de la Iglesia para que cumpla sus órdenes. Y lo sustituimos por maestros de teología y demás, y dejamos de lado la clara y verdadera comisión que nos encomendó: predicar el Evangelio. Pues bien, algunos de ustedes dirán, bueno, hermano Branham, ¿no hemos predicado el Evangelio todos estos años? Con reverencia, les digo que no. ¿Saben? ¿Sabían que 2/3 del mundo ni siquiera han oído una palabra sobre Jesucristo? 2/3 de la población de este mundo nunca han oído hablar del Señor Jesucristo. 1/3, y el cristianismo está a 3 o 4 pasos de distancia. Primero, el musulmán, el budista, y así sucesivamente. Luego el cristianismo, incluyendo a todos los protestantes y católicos juntos. ¿Ves lo lejos que estamos de ellos? Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. 23 Luego, en todo eso, tenemos nuestras diferencias entre nosotros, católicos y protestantes. Los protestantes, este es el evangelio completo, y los evangélicos, y demás cada uno difiere y lucha entre sí. Vaya. Detengámonos unos minutos y pensemos en esto. Y vayamos a... Me encanta el gozo. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. El gozo. Necesitamos tener este regocijo. Pero debe haber tiempo para que podamos desgranar el maíz antes de poder comerlo. Así que, vayamos a las enseñanzas y pensamientos sólidos del Evangelio, veamos dónde podemos empezar bien y construir a partir de ahí. El Evangelio no significa repartir folletos. Está bien. Que Dios nos dé más sociedades de folletos. Es una forma de hacerlo. Y creo que la sociedad de tratados ha hecho un mejor trabajo, cumpliendo con su parte, que nosotros, los predicadores del Evangelio, cumpliendo con la nuestra. Así es. Porque un poco de competencia nunca me ha animado. El Evangelio no es salir a enseñar la Biblia. Eso no es el Evangelio. Está escrito en las Escrituras que el Evangelio no llegó a ustedes solo en palabra, sino mediante el poder y la manifestación del Espíritu Santo. El Evangelio, es decir, la palabra. Pero la letra mata, el Espíritu da vida. Ahora bien, una semilla aquí, en el púlpito plano, es solo una semilla hasta que muere y germina y muere, nunca hará nada. Así que la semilla, la palabra aquí tiene que manifestarse para que yo muera. Él dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora bien, al pensar en lo que era el Verbo, antes de que una palabra sea la expresión del pensamiento, tiene que ser un pensamiento para poder ser palabra. Así que Dios, en el principio, dio el pensamiento de lo que sería, pronunció la palabra para que fuera. Recibimos la palabra. Y esta produce lo que fue el pensamiento de Dios. El Verbo es el Evangelio en forma de semilla. Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Corintios 3:6 El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 25 Si me piden, digan, hermano Branham, en su país tienen bellotas. ¿Me darían una? Y les daré una bellota. Tienen una bellota en potencia.
Pero está en forma de semilla. No pueden decir que tienen un árbol hasta que la semilla haya producido un árbol. Bueno, predicar la palabra es la bellota, pero hacerla vivir es el evangelio. Así es. Si Él prometió el Espíritu Santo, esa es la palabra. Y recibir el Espíritu Santo es hacerlo vivir, manifestarlo. Si Él prometió estas bendiciones por la palabra, entonces aceptar la palabra y producir lo que Él dijo es el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 26. La siguiente línea prueba que simplemente enseñar la palabra no basta. Dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos o beberán cosas mortíferas que no les harán daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es el evangelio que ha llegado, ha sido. Y la teología y la enseñanza han sustituido ese lugar. Creo que vivimos en tiempos en que el Espíritu Santo está obrando en los corazones de las personas. Independientemente de cuánta crítica, cuánto fanatismo, Dios tiene la obligación de sacar esa iglesia de entre los gentiles, tan seguro como estoy sentado en la plataforma, y lo hará. Y creo que se está manifestando ahora. Por lo tanto, me arde el corazón. Ahora bien, diré esto. Sé que no me estoy dirigiendo a todo Estados Unidos, sino a los estadounidenses, o como los llamamos. El verdadero americano es el indio. Dios le dio esta tierra. Nosotros se la quitamos. Pero nos llamamos americanos. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 27 Pero creo que el gran llamado del avivamiento en Estados Unidos ha sido rechazado por el pueblo estadounidense en su totalidad. Simplemente no pueden concebir, percibir, mejor dicho, la palabra. Se ha predicado suficiente evangelio en forma de palabra por todo Estados Unidos, como para un segundo jardín del Edén. Pero lo rechazaron. Y grandes evangelistas, Billy Graham y Jacques Schuller, y muchos otros grandes hombres, como Oral Roberts, han recorrido el país predicando el evangelio, con Dios obrando. El Espíritu Santo obrando entre la gente, y aceptando a Cristo como su Salvador personal, regresando al mundo, tal como lo hicieron al principio. Existe la fe intelectual. Hace unas semanas, aquí en Chicago, leí algo en la radio que me conmovió profundamente. Cuando decía que, Dios dijo, como el hombre piensa en su corazón, en las Escrituras. Y desde el corazón, el científico dijo que Dios lo confundió todo. No había facultades mentales en el corazón para pensar. Tenía que pensar con la mente. Su mente era lo único en lo que podían pensar, y no con el corazón, sino con la mente. Pero Dios no se equivoca. Cuando dice corazón, quería decir corazón. Y hace unas semanas, la ciencia médica descubrió que en el centro del corazón humano hay un lugar diminuto que no necesita glóbulos ni nada alrededor. Y afirman que es la ocupación del alma. Los animales no la tienen. Así que, después de todo, Dios tenía razón. El hombre piensa con el corazón. Proverbios 23, 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. 28 Ahora bien, puedes tener una fe intelectual al escuchar la palabra, percibirla en tu mente y aceptarla sobre esa base, lo cual es fe intelectual. Pero la fe de la que Jesús hablaba en San Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso no proviene de la fe intelectual. Proviene de la experiencia de nacer de nuevo. Como un hombre piensa en su corazón, nace de nuevo. Y de ahí surgen sus pensamientos, su alma, no de su mente, sino de su alma, algo que le dice que está bien cuando su mente dice que está mal. Amén. Espero que lo entiendas. De todas formas, lo sabes. No lo que dice la mente, ni lo que dice el médico, ni lo que dice el pastor. Lo sabes de todas formas en tu alma. Cuando esa alma verdaderamente nace de nuevo, lo tienes. Zoe. Dios mío, Dios se esconde en el hombre. Ese es el evangelio para el hombre. Proverbios 23, 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. Juan 5, 24 De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Al viajar al extranjero, a África y a diferentes lugares, creo que les conté la última vez que estuve aquí que celebramos la primera reunión en África, donde 30.000 conversos recibieron el Evangelio en un solo servicio de la tarde. Luego, cuando empezamos en India, después de pasar por aquí y decirles que iba a viajar a India, nuestra primera parada, después de salir de Nueva York, fue Lisboa, Portugal. Había un hombre con nosotros que sabía todo sobre, un alemán que conocía a todas las celebridades, supongo, del mundo. Me reuní allí con los gobernadores, príncipes, y demás cenaron un poco. Y tuve la oportunidad de testificar del glorioso evangelio en su presencia. Los portugueses son casi 100% católicos. Muchos no van a la iglesia, pero esa es solo la iglesia nacional, así que son católicos porque son portugueses. Y así es como algunos creen que son cristianos porque son estadounidenses. Eso no significa que sean cristianos. Que tu padre y tu madre fueran cristianos no significa que seas cristiano. Eres cristiano cuando naces de nuevo con el Espíritu de Dios en ti. Entonces eres cristiano. 30 Pero allí, encontramos una pequeña iglesia pentecostal allá atrás, en la ladera. Están por todas partes. Y allí tuvimos una reunión un par de noches, y volvimos a la colina. No se suponía que oráramos por los enfermos de allí. Pero Billy y yo nos deshicimos de todos los que nos acompañaban. Y subimos a orar por los enfermos. Y hablando de una reunión, tuvimos una. Oh, Dios mío. Con un corazón hambriento, amando al Señor. Inmediatamente después fue el llamado al altar. El 100% de sus católicos creyeron. Aceptaron al Señor Jesús. Oh, una reunión maravillosa. 31 Y de allí, partimos hacia Roma. Como saben, soy irlandés. Antes de mí, todos mis compatriotas eran católicos. Así que quería visitar Roma. Bueno, no tengo nada, y si los católicos están presentes hoy, mis amigos católicos, no tengo más en contra de ustedes que de los protestantes. No me considero católico ni protestante, ni lo uno ni lo otro. Me considero creyente en la Biblia y adorador del Señor Jesucristo. 32 He aquí por qué. El católico dice, esta palabra es inspirada, toda ella, pero la iglesia está por encima de la palabra. Eso está mal. El protestante dice, esto es inspirado, tanto como creo que lo es. Marcos 16 no es inspirado, la sanidad divina no lo es, simplemente se toma la parte, solo lo que su teología les permite decir que es inspirado. Para mí, cada palabra es inspirada, y es el único fundamento del cristiano. Creo en ella. La palabra de Dios. Puede que no pueda manifestarla. Mi fe puede ser demasiado débil para hacer muchas cosas, pero es verdadera, tan cierta como que estoy aquí, y aún más. Es la palabra infalible, eterna y omnipresente de Dios. Y, francamente, es Dios mismo viviendo en forma de palabra. ¿No es maravilloso? Piénsalo. Dios mismo en forma de palabra. Amigos, prefiero eso a todos los concilios de católicos y protestantes juntos. Esta es la palabra de Dios. Para mí, eso es Dios. Él era el verbo en el principio, y sigue siendo el verbo. 33 Luego fuimos a ver la ciudad del Vaticano. Tenía muchas ganas de ver algunas cosas antiguas que había oído que se habían encontrado, y eso era cierto. Continuábamos por la ciudad del Vaticano, por San Pedro, y demás. Me desanimé un poco cuando dijeron que Pedro estaba enterrado allí. No lo creo. Así que, tuvimos una pequeña discusión al respecto. No estaban de acuerdo. Así que bajé a las catacumbas de San Ángel. Fui allí, vi todas las imágenes y las obras de los primeros santos. Y bajo tierra, era un cementerio. Se podía ver que los bebés ocupaban casi todos los rincones, amontonados en la madera. Así que, bueno, Dios podría decir algo al respecto. La gente quiere creer una cosa, y luego, yo creo que era otra. Dijeron, aquí es donde enterraron a Patricio. Dije, no se parece mucho a él, por cómo hiciste esas tumbas. Dije, bueno, era fulano. 34 Salimos de allí y bajamos a ver dónde le cortaron la cabeza a Pablo. Entré allí, en una celda vieja, fría y lúgubre, con una mesita vieja a un lado donde escribió sus maravillosas cartas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nerón le cortó la cabeza y lo arrojó por la ventana para que pudiera lavarse en la alcantarilla. Pensé, Dios mío, mi Biblia significa mucho para mí. Creo que está inspirada en los escritos de estas epístolas. Luego quisieron mostrarme una gran iglesia donde se celebraba una gran misa constantemente. Bajé allí, y estaban celebrando una misa solemne, o algo así. Una señora me acompañó, y bajé debajo del lugar, donde está el cementerio.
Enterraron a todos los monjes hasta que la carne se les separó de los huesos. Luego, con los huesos, construyeron un edificio. Todas las lámparas, hechas con huesos de dedos meñiques y cosas similares, las lámparas, y demás, que colgaban, estaban hechas de huesos humanos. Y más tumbas de bebés. Y luego recogen sus huesos, y parece un cementerio debajo de la iglesia. Y ahora, allí de pie, algo me impactó. Pensé en esos rincones donde estaban los cráneos de esos monjes. 35 Los viajeros de diferentes partes del mundo, al entrar, habían frotado esos cráneos hasta casi agujerearlos. Estaban blancos, pero el resto estaba corroído, de color negro, marrón oscuro, negro. Lo frotaban para obtener una bendición de los cráneos de los muertos. Pensé, qué supersticiosa puede ser la gente. Buscaban poderes milagrosos. Había un pequeño letrero colgado en la parte de atrás que decía: recuerda, viajero, una vez fuimos como tú ahora, y algún día serás como nosotros. Eso da que pensar. Al día siguiente, iba a ser entrevistado por el Papa. Así que los hermanos habían hecho arreglos para que me reuniera con el Papa de Roma, y él dijo que lo haría por mí. Le pregunté al barón von Blumburg qué debía hacer. Sé que hay cosas que hay que hacer para conocerlo, y demás tendría que vestirme de maravilla para conocer al Papa. Y me dijeron que tendría que besar ese anillo en su dedo y llamarlo padre. Le doy el crédito a cualquier hombre, doctor o quien sea, pero adorar a ese hombre es diferente. No me inclino. Dije, no lo veré. No quiero adorar a ningún hombre. La adoración es para Dios, y solo para Él. Así es su manera de hacerlo, la católica. Es su fe. Eso es todo, depende de ellos. Pero para mí, es un poco diferente. La Biblia dice, no llames padre a nadie. Así que no pude hacerlo. Mi conciencia no me lo permitió. El Espíritu Santo me lo prohibió. Así que encontré una pequeña misión pentecostal en un rincón, a la sombra de la ciudad del Vaticano. Fuimos allí y tuvimos una gran campaña de sanación, unas 3 noches. Y Dios bendijo, el Espíritu Santo descendió. Parecían el ejército de salvación en la ciudad del Vaticano. La gente corría por las calles por la noche gritando y vociferando y alabando a Dios, así que tuve que irme de allí. Mateo 23, 9 Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. 37 Continuamos nuestro viaje hacia el Cairo, casi hasta, luego a Arabia, y de Arabia a Bombay. Allí, con los ministros y demás, había grandes delegaciones. Tenían que representar a cada iglesia. Llevaban coronas alrededor del cuello. Cada uno tenía que ponérsela y quitársela, supongo. Creo que las llamaban guirnaldas. Y entonces, fuimos al Hotel Taj Mahal y pagamos una habitación y el alquiler para una reunión. Una señora entró antes que yo, y llevaba, unos 6 u 8 meses, o quizás un poco más, y había tenido una campaña de sanidad. Y causó un pequeño problema. Los hermanos nos comentaron algo sobre recoger ofrendas, o ella estaba intentando recogerlas. Dijeron, no pueden hacer eso en público. Dijeron que había habido un motín donde murieron 2 hombres, así que no me dejaron tener las reuniones al aire libre. Y allí yo, 38 de allí vino el alcalde de la ciudad, y tuve una entrevista con el señor Nehru, y nos reunimos con el presidente. El presidente de la India, con más de 470 millones de habitantes, llegó allí. El alcalde de la ciudad, no puedo recordar su nombre. Tengo su boleto en el bolsillo, su tarjeta. Y en la India, los depravados se creen cualquier cosa. Creen cualquier cosa que se les diga. Nunca había visto tanta confusión en mi vida. Así que me dijeron que no debía salir, sino quedarme en casa, por la hermana que causó este problema. Y si tuviéramos una iglesia, quizás podríamos celebrarla en una iglesia, porque no podrían conseguir protección allí, pero sí podrían si fuera una iglesia y la gestionara. El propio alcalde me dijo que había 500.000 personas en la ciudad que habían acudido a los servicios de sanación, a las reuniones. ¿Se imaginan lo que sería eso en las calles de Bombay? Y tenían una iglesia enorme, una especie de iglesia episcopal, que sería casi el doble del tamaño de este auditorio. Una gran estrella frente a ella cubría casi media hectárea. Y luego, en cada micrófono, y la gente, cuadra tras cuadra, tenía patrullas con walkie-talkies, intentando hacerme espacio para llegar en coche al lugar donde íbamos a orar por los enfermos. Nunca habías visto algo así. La gente amontonada como leña, una encima de otra. A menudo he pensado que en Estados Unidos había gente pobre, pero no hay ni un solo pobre después de ver la India. Si pasan por la calle esta tarde y ven a un hombre comiendo de un cubo de basura, no es pobre. Es una condición mental o una preferencia.
Aquí tenemos caridad. Tenemos organizaciones benéficas que lo ayudarían. Tenemos residencias de ancianos. Tenemos de todo para ayudarlo. Casi nada puede ayudar al hombre. O tiene problemas mentales o prefiere hacerlo. Es su preferencia. Pero cuando ven a un hombre en la India, no tiene nada con qué ayudar. Y no estoy aquí para enviar ayuda ni nada parecido. Creo que se podría enviar de maneras mucho mejores que como lo hacemos nosotros. Dije que podría decir mucho, pero no lo haré. 40 Pero bueno, tenía mis ideas y pensamientos en mi corazón. Pero ahí dentro hay una de las escenas más patéticas que la humanidad jamás haya visto. Vi en Sudáfrica a la gente de color, viviendo en una pequeña choza con techo de paja. Esos pobres muchachos que nunca se habían bañado en su vida y no sabían usar la mano derecha ni la izquierda. Pensé que era algo triste. Pero lo olvidé cuando vi la India, viéndolos en las calles, leprosos, con manitas, niños pequeños con dedos de los pies, quizás así de grandes, haciendo fila. Madres pequeñas en la calle con sus pobres bebés, los niños pequeños encogidos, y las manitas de tamaño no mayor, extendiéndose, gritando, llorando y muriendo por comida, y nosotros lo tiramos todo a la basura. Escuchen. Les digo algo. Esto es solo un detalle. Saben que la Biblia dice que en los últimos días los paganos despertarán. Y ellos también lo están haciendo. Cuando vi a los americanos bajar del barco allí, la forma en que actuaron ante esa pobre gente, me dio vergüenza. 41 Un viejecito con un pie enorme, arrastrándose así, intentando ayudar a un par de estadounidenses almidonados a acercarse. Ponen las manos así y se alejan de ese pobre hombrecito. Dios mío. Fariseos. Y nos llamamos cristianos porque somos estadounidenses. Escuchen. Les cuento. Ahí está sentado ese hombre, con la cara cubierta de harapos, el viejo sentado. Nunca había visto un par de zapatos mientras estuve en la India, nunca había visto a una persona vestida, solo un taparrabos. Sus piernas, brazos apenas así de grandes en ninguno de esos hombres, casi así, piernas diminutas, sin zapatos, viniendo por la calle. Claro, estaban ahí, por todas partes. No lo entiendo. Caminando por las calles así, con un pañuelo viejo colgando detrás de él, caminando. Se acerca y se cae en la calle y se queda allí tendido. Ese es todo su hogar. No posee nada. No tiene a nadie que lo alimente. Si logra levantarse, lo hará. Si no, morirá allí. Vendrán, lo recogerán así, lo pondrán en algo así, lo llevarán a un gran conducto, un gran cilindro, lo arrojarán allí y lo incinerarán. Ese pequeño, qué lástima, le dan esa misma cantidad de comida cada 2 o 3 días, sin importar si está podrida, si es de un casco roto o lo que sea, podría vivir. Y no me imagino cómo lo hizo. Tienen recursos naturales, pero no la mentalidad para desarrollarlos. 42 Un anciano sentado allí en este pequeño lugar donde hay un charco de lodo. Su esposa se lava en el charco de lodo. Y si quiere beber agua, bebe del charco. Si quiere cocinar, toma la misma agua donde lavó su esposa y la lleva allí para cocinar, porque no tiene otra cosa. Él, su bisabuelo se sentó en la pobreza y la ignorancia. Murió de hambre. Su abuelo hizo lo mismo. Su padre hizo lo mismo. Aquí está haciendo lo mismo, y allá vienen sus hijos haciendo lo mismo. Y muchas personas importantes de este mundo pasan, Cadillacs rosas con tonos azules, ropa fina y ricos, y sin embargo nos dicen que le dicen que todos venimos de un solo hombre. Todos somos iguales. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido allí está en todo el resto del mundo. El comunismo ha tomado el poder, y nosotros somos la causa. Correcto. El comunismo llega con una economía falsa y le promete algo falso. Claro que está mal. Miren lo que han hecho estos tipos, y demás, como los católicos, y demás han invertido todo su dinero. Y el pobre tiene alma, pero sigue las artimañas del diablo. Pero le ha prometido algo. ¿Saben por qué? Porque nosotros, con todo nuestro dinero del impuesto al whisky, al impuesto a la cerveza y cosas así, y la iglesia no tiene corazón para enviar misioneros allí. Vamos a pagar por ello. Despierten. Mejor me detengo. Así es, amigos. Vamos a despertar demasiado tarde. Tan pobres, ahí tienen la imagen. Billy y yo pensamos escabullirnos por la puerta de atrás. Cuando miré hacia allá y vi a esos pobrecitos, les dije al pueblo estadounidense que, con el dinero que me quedaba, después de las ofrendas misioneras y de comprar el boleto, alimentaría a esa gente. Fui allá y tenía muy poco. Cuando miré y vi eso, me dio un vuelco el corazón. Simplemente no lo soportaba.
43 Entonces me desperté junto a la ventana, después de que llegamos al hotel. Miré hacia afuera y vi a la gente mendigando. Esta gente iba por la calle, sin sentir nada. Bajé las escaleras, salí a la calle. Conseguí un montón de esas rupias viejas y empecé a regalarlas, pero luego tuvieron que llevarme porque estaba demasiado lleno, tanta gente. Entonces Billy y yo salimos por la parte de atrás, vestidos un poco diferentes, fuimos por el otro lado y dimos la vuelta. Había una fila calle abajo. Bajé y había un gran charco de barro en medio de la calle. Un buey viejo en la calle. Y había que taparse la nariz para pasar. Y allí, tumbados con las manos en palos, recogiendo argamasa, lo que llaman argamasa, piedras grandes como esas. Y pobres mujercitas con bebés hambrientos, sentadas contra los muros de allá afuera, no podían sentarse, algunas de ellas, tan débiles. Las mujercitas con cestas de paja en la cabeza, descuidadas, donde estaban construyendo un edificio viejo. Lo llenaban con unas 35 libras. Las mujeres pobres no pesaban mucho más. Se lo ponían en la cabeza así, subían corriendo 3 o 4 tramos de escaleras, lo vertían y volvían a bajar. Y hacían eso desde antes del amanecer, hasta las 9 o 10 de la noche, por 12 centavos. Descuidadas, sin ropa, solo con un taparrabos. Pobres madres, haciéndolo para mantenerse, y no hacían nada, no se paraban a hablar, tenían que quedarse así, con miedo de perder su trabajo. Toma esa rupia y compra un poco de arroz y curry, en un lugar donde apenas podías taparte la nariz. Escucha. Son seres humanos. Están hechos del mismo material que nosotros. No son solo aserrín. No son marionetas. Son hijos de Dios. Tienen tanto derecho a sentarse a comer pollo frito como tú. Pero nosotros, como nación, hemos fracasado. Como iglesia cristiana, fracasamos. Es totalmente cierto. Es su responsabilidad. Fíjense. Allí dentro, cuando terminamos esa noche, le dije a Billy, ¿cómo podemos lograrlo? Él dijo, papá, no sé. Fuimos a buscar más rupias. Me acerqué a la ventana, miré hacia afuera, y estaba toda llena de gente, por todas las calles, todos mendigando, y demás y yo, primero, me trajeron la cena. No pude comerla, pensando en la pobre gente de afuera. Simplemente no pude. Así que comí una naranja y unas galletitas, y salí. Y había una señora que se estaba hundiendo con su bebé llorando así, y le grité y le lancé la naranja. Dios mío. Con todo y pelado, con todas sus fuerzas. La pobre madre, sentada allí, levantó la vista, con lágrimas en los ojos mientras mecía al bebé. Los niños, con sus manitas así. No podía soportarlo. 45 Lo miré y dije, ¡ay, Billy! Y él dijo, papá, no puedo ver eso. Dije, yo tampoco. Dije, tiremos la galleta también. Volví y le dije, vuelve y tráeme unas rupias. Así que bajé, llegué y empecé a tirarlas por la ventana. Hermanos, fue la escena más patética que jamás hayan visto. Ver leprosos sin manos ni pies, solo con pinzas hurgando. Y sin poder coger una rupia. ¿Saben lo que hacen? Agarran una sábana sucia y lamen, se arrastran por el suelo, la recogen de la calle con la lengua, la llevan al mercado y buscan algo para comer con ella, con la pequeña rupia. ¿Creen que estamos haciendo lo correcto como nación? ¿No deberíamos los cristianos contribuir a algo así, en lugar de quemar todo el trigo y demás en las praderas y arrojarlo al océano? Es tan irrazonable. Es cierto. Sé que duele. Recuerda, nací aquí. Este es mi hogar. La nación más grande del mundo. Pero, hermano, bajo la bandera del cristianismo, somos un fracaso porque nos hemos descuidado como lo hemos hecho. Y luego vamos allá, dije, 46 Esa noche, cuando salimos a la reunión, se metían allí, era casi imposible. Al día siguiente, me entretuvieron con 17 religiones diferentes de la India. Piénsenlo. 17 religiones diferentes, todas ellas no cristianas. Me llevaron al templo de los jainistas. Ahora, tienen a los musulmanes, los hindúes, los sikhs, los jainistas, los budas. Vaya. Algunos adoran al sol y otros adoran a las vacas. Los jainistas, bueno, lo explicaré, porque estábamos en su monasterio. No pueden cortarse el pelo. Simplemente se lo arrancan con los dedos. No pueden cortarse la barba, así que se la arrancan con los dedos. Y tenían que tener una cosa de papel que se les tapaba la boca y se les enganchaba alrededor de las orejas, porque temían inhalar un mosquito, que podría ser su madre o padre muerto, probablemente reencarnado. Tenían una pequeña cosa que barrían el suelo al pasar, porque podían pisar a su tío o tía, o a alguien que muriera y regresara en forma de pulga o algo así.
¿No es horrible? Esas personas, naturalmente, como hombres y mujeres, son nuestros hermanos y hermanas. Si te estuvieras muriendo, podrían hacerte una transfusión de sangre para salvarte la vida. Si fueras chino, un hombre de color, o quien sea, ¿ha hecho Dios de una sola sangre a todos los hombres? Pero, ya sabes, si te pusieran una pizca de sangre animal, ¿te mataría? Y ningún animal podría transfundir la sangre de otro de una especie a otra. ¿Ves cómo lo hizo Dios? Nunca venimos de los animales. Venimos de Dios. Dios hizo al hombre a su propia imagen. Génesis 1, 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hechos 17, 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les predestinó el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. 47 Miré y los vi allí en esa condición, tengo que darme prisa, y noté que, cuando entramos, fuimos a los servicios. Esa noche, fui a los servicios jainistas. Me habían recibido. Uno tenía que quitarse los zapatos. Entré con una almohada enorme, me senté ante el sumo sacerdote, el jefe de todos, sentado frente a mí. Y había 17 religiones diferentes representadas allí. Así que, cada uno de ellos me miraba directamente. Yo estaba sentado allí mismo en el círculo, así, mirándolos. Y entonces, trajeron un intérprete. Y uno de ellos dijo: ustedes en Estados Unidos se llaman cristianos, se llaman religiosos. Y dijo: han invertido toda la investigación científica posible en encontrar algún tipo de bomba, o algo que mate a sus semejantes. Dijo: quieres matar a todo el mundo con una bomba atómica, y luego dices que eres religioso porque tu Dios es misericordioso. Piensa en lo que dijo. 48 Ahora, escuchen. Otro se levantó y dijo ser musulmán. Preguntó: ¿es usted cristiano? Dicen que su libro se llama Biblia, dijo. Tenemos hombres aquí, historiadores y todo tipo de cosas. Les hacemos algunas preguntas en la Biblia, dijo. Por ejemplo, su Marcos 16. Y mencionó otros lugares. Luego les preguntamos: si pudiéramos ver a este Jesús del que hablaron resucitado. Si pudiéramos ver a ustedes, maestros, hacer lo que él dijo que harían, creeríamos que resucitó. Pero dijo: todos dicen que esa parte no es inspirada. Dijo: quiero que sepan una cosa. Todo el Corán aquí es inspirado. Ahí lo tienen. Me senté y lo escuché sin decir nada. Luego, al irme, les pregunté: caballeros, ¿asistirían a mi reunión? Si pudiéramos llamar a la policía y demás para que los llevaran a un lugar. Prometieron que sí. 49 La noche siguiente, que era mi segunda noche, había habido una reunión la noche anterior. Este niño sordomudo fue sanado. No pude seguir hablando, porque simplemente, eso lo resolvió. Casi todos se pusieron frenéticos. Y la noche siguiente, cuando Billy y yo fuimos a la reunión, estuvimos al menos 1 hora y 45 minutos intentando entrar. Había filas de 4 o 5 personas detenidas por la policía y la milicia. No pudieron detenerlos. Así que intentamos entrar por aquí, y volver por aquí, y nos dispersamos hasta que llegamos. Y cuando llegamos a la reunión esa noche, estaban todos sentados. El Espíritu Santo vino. ¡Ay, Dios mío! Después de un rato, no podían repartir tarjetas de oración, así que dijeron que irían a seleccionar una a la vez para traerlas. No pudieron alinearlas, porque simplemente, no había manera. Así que bajaron y recogieron uno. Billy y un par de hermanos también, recogieron uno y lo subieron. Y uno no podía ni pensar, porque a solo 3 kilómetros, se oía un rugido de la gente. Entonces, pasaron 2 o 3, y él me mostró cuál era el problema, pero no decía que habían sanado. Ahora, puedo decir, por supuesto, que era el diablo. 50 Y entonces apareció un niño pequeño. Pensé: seguro que este será el momento. El niño tenía un brazo lisiado. Le dije quién era, de dónde venía, qué había hecho, todo sobre él, pero no había garantía de que sanara. Así que lo dejé pasar. Entonces apareció un hombre ciego. Eran sikhs. Y cuando llegó, se paró allí, y el intérprete le hablaba. Yo no hablaba su idioma, por supuesto. Y lo primero que hizo fue decirle quién era. Luego le dijo que era un hombre casado, tenía 2 hijos y era adorador del sol. Ahora bien, lo que hacen es sentarse a mirar el sol. Y cuando sale, lo miran fijamente, hasta que se pone por el oeste. Llevaba 20 años completamente ciego por la adoración al sol. Lo observé para ver qué decía la visión. Pero tan pronto como la visión se desvaneció, comencé a dirigirme al público, a orar por el hombre y a pasarle el mensaje. De repente, una visión apareció frente a mí de nuevo.
y allí estaba él, con su vista. Pensé, aquí está. 51. Ay, Dios mío. ¿Podrías? ¡Qué sensación! Pensé que todos los demonios del tormento podrían venir a detenerlo. Los molestó lo que estaba sucediendo. Pensé, este es el momento. Así que me dirigí a la gente de allí. Les dije. Dijeron que si alguna vez veían a Jesucristo reproducir su vida en su iglesia, lo recibirían. Dije, ¿y qué? Eso es precisamente lo que hizo. Nunca afirmó ser un sanador. Dijo, solo hago lo que el Padre me dice, lo que Él me muestra. San Juan 5, 19, Jesús dijo que, cuando pasó por ese estanque donde estaban todos los lisiados, no sanó a ninguno de los demás. Se acercó a un hombre que yacía en una camilla, lo sanó y siguió adelante. Y cuando volvió a preguntarle, dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Dije, claro, no podría sanar a nadie, pero si Dios me dice que diga que cierta persona está sanada, lo haré. Observen al hombre tendido en una camilla. Jesús sabía que estaba allí. Dios le dijo dónde estaba. Probablemente miles murieron, pero su ministerio continúa. Solo pudo resucitar a 3, y eso fue lo que el Padre le dijo que hiciera. ¿Me siguen? Juan 5, 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Juan 5, 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 52. Ahora, dije, quiero preguntarles algo. Voy a terminar rápidamente. Dije, quiero preguntarles algo. Dije, caballeros de las religiones de la India, no hermanos, porque no lo eran, dije. Aquí tienen a un hombre cuyo nombre el Espíritu Santo le ha dicho quién era, exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesús. Aquí tienen a un hombre que ni siquiera puedo hablar su idioma. Es mayor que yo. Nacimos a 12.000 millas de distancia o más, y dije, en diferentes naciones, diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, nunca lo he visto en mi vida, pero el Espíritu Santo me ha dicho quién es, de dónde viene y qué ha hecho. Dije, eso es más que suficiente para convencerlos. Dije, ahora, está ciego. Dije, ahora, caballeros de las religiones del mundo, ¿puede su religión hacer algo por este hombre? Dije, solo lo que cambia su forma de pensar. Dices, bueno, es un adorador del sol. Se volvió ciego, sincero de corazón, cree que está adorando a Dios. Dije, ahora, adoró a la criatura en lugar del creador, la creación, mejor dicho, en lugar de la creación, el creador. Dije, pero está aquí. Dije, ahora bien, ¿qué pasaría si quisieras convertirlo en un jainista? Le dirías que se pusiera una máscara y adorara al insecto. ¿Y si quisieras convertirlo en un adorador de vacas? Le dirías que está equivocado y adorarías a la vaca, al musulmán de la misma manera, a un Buda de la misma manera. Solo cambiarías su forma de pensar, que es psicología. Dije, tenemos lo mismo en Estados Unidos, solo que no tenemos dioses diferentes. Pero un hombre quiere hacer un metodista de un bautista. O un bautista quiere hacer un presbiteriano de un luterano. Un pentecostal quiere hacer una asamblea de la unicidad. Y una unidad quiere hacer algo de otra cosa. ¿Qué es? Psicología. Cierto. Tonterías. Hay un solo Dios verdadero y viviente. Dios llama al hombre a adorar. Romanos 1, 25. Quienes cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dije, en Estados Unidos tenemos eso, solo que de otra manera. Solo tenemos un Dios, pero tenemos muchas organizaciones diferentes que intentan hacer creer a la gente que es la forma de pensar metodista, pentecostal o de la Iglesia de Dios. De una manera o de otra. Dije, es solo psicología. Si un hombre nace de nuevo, eso es todo. No importa a qué iglesia pertenezca, si no nace de nuevo, está perdido. No es hijo de Dios. Jesús dijo, si un hombre no nace de nuevo, ni siquiera puede ver el reino. Ahora bien, dije, eso es. Tenemos lo mismo en Estados Unidos, solo que de otra manera. El mismo diablo lo está haciendo, solo que bajo otra forma. Pero dije,
La cuestión es que, si cada uno de ustedes dice que su Dios es inmortal, al principio, algunos de ellos se remontan incluso antes de que Adán existiera. Estaban leyendo las estrellas y demás. Así que, estaban muy por encima de la religión hebrea. No sabían nada de sus estrellas. Y dije, ahora bien, si es el principio, y toda la creación proviene de tu Dios, esta es una criatura de Dios, seguro que puedes hacer algo al respecto. Hermano, todos saben a qué me refiero. Escuchen. ¿Creen que desafiaría a este grupo de esa manera? No, a menos que Dios lo diga. Pero cuando Dios lo dice, eso lo resuelve. Ya han estado en las reuniones antes. Lo han visto. Dije, si digo la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios lo resucitó al tercer día como testigo, ascendió a lo alto y dijo, lo que yo hago, vosotros también lo haréis. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Un poco más, y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Así es. Dije, si resucitó de entre los muertos, ha vindicado absolutamente las mismas cosas que prometió hacer en la Biblia. Dije, pasen al frente. ¿Hay algún médico aquí o alguien que quiera examinar al hombre primero? Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Juan 3, 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dije, si Jesucristo resucita, y estoy aquí como testigo de que he visto la visión del hombre que está aquí, recuperará la vista. Dije, si hay un médico o alguien aquí, piensen en 500.000 personas. Dije, si alguno de ustedes, caballeros de las religiones de la India, si su Dios es un Dios poderoso y todopoderoso, venga y haga algo aquí para este hombre. Todos guardaron silencio. Así es. Porque no creían en visiones. No creían en lo sobrenatural. No tenían nada en qué creer. Así que trajeron al hombre. Dije, si Jesucristo le devuelve la vista esta tarde, y les diré ahora, y dije, si trajeran a otro ciego, no sabría qué hacer. Pero Cristo ha dicho que este hombre, que está aquí, recuperará la vista tan pronto como diga las palabras que él me dijo que dijera. Allí estaban cientos y cientos de misioneros, observando. Dije, ahora, esos hombres podrían poner sus manos sobre las de la gente, de la misma manera. 55 Mira, servimos al mismo Dios que existió en el principio, el Creador. Y Él lo demuestra. Amén. Entonces trajeron al hombre al frente. Puse mi mano sobre él, tal como estaba en la visión. Dije, querido Padre Celestial, por amor a tu palabra, estoy aquí ante 17 religiones diferentes que se oponen a ti, y esta pobre gente está ciega, que se sepa hoy que sigues siendo el Señor Jesús, resucitado de entre los muertos. Y que sepan que hemos dicho la verdad, que Él es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos y que hoy ha dado testimonio, haciendo lo mismo que Él. Y Señor, lo prometiste en tu Biblia. Te pido que lo concedas ahora. Y cuando le quité las manos de los ojos, soltó un grito que, no se necesitaba un micrófono para él. Empezó a abrazar a todos, incluso al alcalde de la ciudad, y a abrazarlo y besarlo. Veía tan bien como cualquier hombre en este edificio hoy. Y ese hombre testificó ante el presidente de la India. Todo se quedó en silencio por un momento. La milicia andaba por ahí. Te atropellarían. 56 Y me aferré a él así. Dije, ahora, antes de orar por el hombre, dije, si Jesucristo le devuelve la vista a ese hombre según esta visión, como la dije, ¿cuántos de ustedes renunciarán a todas las demás religiones y aceptarán al Dios vivo que se manifiesta aquí? ¿Cuántos aquí? Y todas las manos se alzaron. Y al decir eso, dije, ahora, ¿cuántos aceptan a Jesucristo como Salvador personal? Fue como una misa negra por todas partes, gente gritando, alzando las manos al Dios vivo. No podría decirles, nadie más podría decirles, cuántos miles aceptaron al Señor Jesús como su Salvador personal. En la gloria verán a dónde fue su dinero. Ustedes fueron los que lo hicieron. Tuvieron parte en ello. Así es. Al salir de allí esa noche, me arrancaron los zapatos, me arrancaron la ropa, me arrancaron los bolsillos, la milicia no pudo contenerlos cuando llegamos al auto.
Había tanta gente amontonada encima del coche que podría haberlo destrozado. El capó quedó aplastado. Ni siquiera podían moverlos. Y la gente reprimía a la multitud. ¡Ay, miren la calle! Pobres ancianas, bebés, yacían allí, moribundos y todo lo demás. Ni un hombre podría pasar. Al día siguiente, cuando empezamos a irnos, no había forma de evitarlo. Dijeron: Reverendo Branham, lo mejor que puede hacer es irse ahora mismo, y nos pondremos en orden. Y en Nueva Delhi tendremos un anfiteatro con capacidad para 1 millón de personas. Regresaré, si Dios quiere. Miles vienen al Señor Jesús. ¿Qué es? Podrían, aunque sea bueno, podrían repartirles 1 millón de folletos. Podrían leerlos. Eso es bueno. Podrían haberles predicado el Evangelio desde aquí, solo la palabra, aunque sea bueno. Está bien. Es perfecto. Pero, aún no han terminado. El Evangelio está demostrando, o haciendo una manifestación de la palabra escrita. Está manifestando lo que la Biblia dice y lo que el folleto ha dicho. Dando a conocer a la gente la predicación del Evangelio a toda nación y a todo pueblo, entonces Jesús vendrá. Creo que Él está llamando a un pueblo en estos últimos días. Creo que es la mayor expansión que el mundo jamás haya conocido, la que está ocurriendo ahora mismo. Lo amo. Creo en Él con todo mi corazón. ¿Haces tú lo mismo? Desde lo más profundo de tu corazón. Algo aquí abajo ha sucedido. No porque lo hayas leído y creído. Eso es bueno. Eso es lo primero. Eso es fe. Pero por fe has aceptado esto que sucede aquí abajo. Por fe lo crees intelectualmente. Pero en realidad, ha sucedido aquí abajo, amigo. ¿Hay algo ahí dentro que conmueve a Jesús, Dios de todos los hombres? No importa lo que hayas hecho. No es gritar, no es correr, no es he hablado en lenguas. Puede que hayas hecho todas estas cosas, pero no me refiero a eso. Me refiero a la paz que tenemos aquí, que te pone en paz con Dios y con todos. Una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Pablo dijo: si tuviera poder, fe para mover montañas, y demás. Y no tuviera amor ni caridad, de nada serviría. Aunque tuviera poder, o alimentara a los pobres y a todos los ungidos, y hablara en lenguas como los hombres y los ángeles, y todas estas otras cosas, nada soy. Paz en el corazón, el Evangelio. No es escuchar la palabra aquí arriba, sino recibir el poder aquí abajo, en tu corazón. Espero que lo hayas recibido, mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13, 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 59. Padre amoroso, venimos a ti al final de esta hora de hablar del Evangelio. Tú, oh Señor, lo sabes todo, conoces el corazón del hombre. Y ves aquí, en estos días que vivimos, cómo el mundo está cambiando. Cómo los hombres son impetuosos, infatuados, amadores de los placeres, más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los que hacen lo recto. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Vemos venir la era donde sectas y fanáticos se levantan haciéndose pasar por ellos. Pero sabemos que tú has prometido, y estás cumpliendo, en estos últimos días que enviarás testigos. Y estamos aquí. En este día, para verte hacer lo que dijiste que harías, conscientes de que en cualquier momento este mundo podría ser completamente aniquilado con una bomba de hidrógeno. Poderes de grandes bombas de cobalto para acabar con la vida de todo insecto, de todo lo que hay sobre la faz de la Tierra, en tan solo unas horas. ¿Qué haría la gente hoy si bombarderos invadieran la Tierra? Esta radio de Phoenix estará gritando, y en todas partes. La energía atómica se ha desatado y nada puede detenerla. ¿Cuánto clamor habría en las calles? Con razón dijo Santiago: andad, ricos. Echad su dinero a la calle, llorad y aullad. Y demás, pero la humanidad rechazó la invitación del Señor Jesús, tal como Él se la ofreció. Dios, ten piedad. Ayúdame, Dios. No sé cuántos días más me quedan en este mundo. Pero ayúdame a ser fiel. Ayuda a cada hombre y mujer aquí presente a encontrar su lugar, ya sea dentro o fuera de Cristo. Y que, si no están en Cristo hoy, entren donde Dios los compró a un gran precio y los redimió. Que lo acepten esta tarde, para ser salvos.
Ezequiel 7, 19. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será trastocado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas. Porque es el tropiezo de su iniquidad. Santiago 5, 1. Andad ahora, ricos. Llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Mientras inclinamos la cabeza, me pregunto entre el público si el pianista nos podría tocar algo, por favor. Si hay alguna persona aquí en la planta baja que no sea cristiana, podría decir, hermano Branham, de verdad encontré algo en mi corazón. Quiero que Dios vea mi mano. Quiero aceptarlo ahora, para una experiencia de nuevo nacimiento. Nunca he sido cristiano. De verdad quiero ser cristiano. Y al levantar la mano, no hacia usted, hermano Branham, sino hacia Dios, quiero aceptarlo ahora mismo, antes de venir. ¿Levantarían la mano, en cualquier lugar de la planta baja? Que Dios los bendiga. ¿Alguien más? Levanten la mano ahora y acepten al Señor Jesús. Que Dios los bendiga. ¿Alguien más? Que Dios los bendiga. ¿Alguien más en la planta baja? Piénsenlo, amigos. Antes de que se ponga el sol esta tarde, no digo cuándo, pero podría haber terminado. Si Él está llamando al último, presten atención, o morirán. Ahora que estás en tu sano juicio, levanta la mano y di, Señor, ahora creo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, veo tu mano. Está bien. Sube al balcón de la izquierda, ¿alguien de ahí arriba podría levantar la mano? Que Dios te bendiga, jovencito. Que Dios te bendiga, hermanito. Que Dios te bendiga. Que alguien más, por ahí, levante la mano, no a mí, sino a Dios, y diga, Señor, con esto quiero que me recuerdes cuando muera. Quiero que recuerdes lo que hice hoy en este auditorio Shrine. Levanté la mano para aceptar a Jesucristo como mi Salvador en mi corazón, para que me guiara. 2 Timoteo 3. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 61. En el balcón, a la derecha, alguien levanta la mano y dice, Señor, esta es mi mano. Aquí estoy. Purifícame, Señor. Quita todo pecado e iniquidad de mi corazón. Alguien, en cualquier lugar, que haya sido un reincidente, levantaría la mano y diría, ay, me he esforzado tanto. Iba y venía, y no logro establecerme. Amigo, nunca creíste de corazón. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Porque creyó de corazón, al Hijo de Dios, no solo con la mente. Algo sucedió de corazón. Es tu corazón el que cree, no importa lo que diga tu mente, tu corazón cree. Ahora bien, si alguien aquí hoy ha vivido una vida a medio camino de descarriarse y quiere convertirse en cristiano, simplemente levante la mano. En cualquier lugar del balcón, a la derecha o a la izquierda. ¿Se atrevería a encontrarse con Cristo? Que Dios lo bendiga. Alguien más, levante la mano y diga, estoy listo para ocupar mi lugar en Cristo. Regreso con la plena seguridad de que Dios me ha puesto en este momento. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 62. ¿Hay alguien aquí nacido de nuevo, sin el Espíritu Santo, que diga, Dios, ahora quiero recibir el Espíritu Santo? He creído. Pero aún no he recibido el Espíritu Santo, aún no he nacido del Espíritu en mi corazón. Porque sé, en mi mente, que creo cada palabra de la Biblia. Creo en las iglesias. Creo en los pastores. Creo en todo. Pero aún no he experimentado eso en mi corazón, esa paz, ay. Como un río. Me hace amar a Dios con un amor inagotable y eterno. Me hace amar a todos, no importa lo que me hagan, los amo. No puedo evitarlo. Quiero esa experiencia. Ahí es cuando naces de nuevo. Si no has tenido esa experiencia, pero eres un creyente cristiano, pero simplemente no la has aceptado o experimentado, levantarías la mano y dirías, hermano, por fe, levanto mi mano a Dios. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga. Así es, hermano. Que Dios te bendiga. ¿Alguien en el balcón que nunca recibió el Espíritu Santo?
Que Dios te bendiga, Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Arriba, en el balcón a la derecha. Que Dios te bendiga. Muy bien. Que Dios te bendiga. Maravilloso. ¿Alguien más, que levante la mano? Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana. Está bien. Levanto la mano, pidiéndole a Dios, al ver que se acerca el día, el fin del mundo. ¿Escucharon el domingo, hace una semana, lo que dijo la ciencia en la radio? Escuchen atentamente ahora y oren en silencio. La ciencia dice, la investigación científica dice que el fin del mundo está a la vista. Ya está aquí, amigos. ¿Dónde están? ¿Están en Cristo hoy? Dios, entra en mí ahora, mientras oramos. ¿Cómo lo haré, hermano Branham? Crean. ¿Qué? ¿Con la mente? Con el corazón. Pídele a Dios que te llene de su bondad, mientras inclinamos la cabeza. Padre bondadoso, creador del cielo y la tierra, autor de la vida eterna, hoy mismo, en el auditorio Shrine de Phoenix, concede que todo pecador que haya alzado la mano sea salvo. Sabemos que lo será. Porque tú has dicho, al que a mí viene, no le echo fuera. Y también dijiste, Señor Jesús, nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo atrae primero. Entonces, Gran Espíritu Santo, estás aquí en este edificio hablando a hombres, mujeres, niños y niñas, atrayéndolos, atrayéndolos. Con su naturaleza, no podían pedir. Tú los tocaste primero. El hombre no te busca, tú buscas al hombre. Jesús dijo que tú tenías que buscar primero. Tú llamaste. Ahora vienen a aceptar al Señor Jesús como Salvador. Concédelo, Señor, ahora mismo. Que una paz se arraigue en sus almas, como los ríos que fluyen libremente. Que la alegría de estar libres de pecado los inunde ahora mismo. Míralos, Señor. Dijiste, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ruego, Dios, que a todo descarriado lo aceptes de nuevo en el redil, y a los que desean nacer de nuevo. Concédenos, Señor, que el Gran Espíritu Santo, obrando en forma mística, descienda a este edificio ahora mismo y se abra paso en cada corazón. Que ocupe el lugar en el alma. Concédenos, Señor. Que este sea el comienzo de los avivamientos más grandes y cruciales que esta ciudad haya tenido jamás. Que se desate un gran gozo en cada iglesia de la ciudad. Que sanes a los enfermos y afligidos, y des gran gozo. Que haya un avivamiento aquí como cuando Felipe fue a Samaria. Bendice ahora, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 64. ¿Cuántos sienten ahora mismo en su corazón que si Jesús viniera, irían con él? Veamos su mano, quien quiera que sean. Que Dios los bendiga. Oh, qué maravilloso. Bien, canten un pequeño acorde para poder maravilloso. Cantemos ahora, todos sentados un momento. Hay poder milagroso en la sangre del Cordero. Hay poder milagroso en la preciosa sangre del Cordero. Oh, serían libres. El segundo milagro predicado el domingo por la noche, 22 de julio de 1951, en el Auditorio Cívico de Toledo, Ohio, 50 minutos. Me alegra mucho escuchar algo así de todos ustedes, pues la carta que nuestro hermano ha leído, la actitud de nuestros hermanos ministros aquí con nosotros, la audiencia y sus aplausos nos hacen sentir doblemente bienvenidos a volver. Y si Dios quiere, en cuanto tengamos la oportunidad, regresaremos a esta ciudad para quedarnos más tiempo, hasta que esto termine. Hasta que Dios nos diga que es suficiente, hora de irnos a casa. En ese momento, aplausos del público. Muchas gracias. Confío en que la reunión haya sido de tanta bendición para ustedes como para nosotros. Lo digo sin necesidad, pero lo digo porque es la verdad. He tenido multitudes más grandes, por supuesto, y lugares más grandes, y aquí habríamos tenido multitudes más grandes si hubiéramos tenido el lugar para atenderlas. Pero nunca conocí, ni estuve en una reunión más agradable, ni conocí gente más agradable en ningún lugar del mundo que en este lugar. Así es. 2. Y confío en que la reunión nunca morirá, que seguirá viva en cada iglesia y entre la gente hasta que Jesús venga. Ese es nuestro propósito de estar aquí para traer estas reuniones.
Y todos han sido tan amables, y han sido tan amables de sentarse en este edificio caluroso, y hace mucho calor así, y simplemente pararse a los lados, y agacharse junto a las puertas, y entrar temprano. Y oh, qué amable de su parte. Y lo agradecemos. Agradecemos a este hermano, no puedo recordar su nombre la mitad del tiempo, aquí, el hermano Banner, y a todos los ministros que cooperan. Simplemente damos gracias a Dios por ustedes, hermanos. Y han sido tan buenos con nosotros. Simplemente confiamos en que Dios derrame sus bendiciones sobre todos ustedes. 3 y a todos ustedes, me acaban de decir que hicieron una ofrenda de amor por mí hace unos momentos. Lo agradezco. No la merezco, es cierto. No la merezco. Pero el hermano Baxter dijo que todas las deudas estaban pagadas. Y cuando lo hacen, reciben una ofrenda de amor. Y lo agradecemos. Y yo, y según mi leal saber y entender, cada centavo lo gastaré para la gloria de Dios, lo mejor que sé. Ese dinero no se gastará en nada tonto. Porque en ese día queremos ser buenos y fieles administradores de su bienestar. Y algunos de ustedes pagaron, tal vez una parte de sus ingresos. Ojalá no lo hicieran. Simplemente, cuando alguien haga una ofrenda de amor, añada una moneda de 5 centavos o algo así, para que yo pueda, ya saben, algo. Tengo hijos, ya saben cómo es. Ojalá no tuviera que hacerlo, pero lo hago de vez en cuando, porque simplemente, no llega a fin de mes. Pero les agradecemos por ello. Y que Dios los bendiga a todos. 4. Ahora confío en que, recuerdo que en una reunión solía contar una anécdota. Mi hermano mayor estaba aquí y quería estrecharle la mano antes de empezar a ministrar la palabra. Una vez, iba a recoger una ofrenda en mi iglesia. Le dije a mi esposa, necesitamos, nunca había recogido una ofrenda en mi vida. Y le dije, necesitamos un poco de dinero. Le dije, te diré, recogeré, teníamos una deuda y simplemente teníamos que pagarla. Y así era mi ex esposa, murió hace muchos años, hace unos 14 años. Estuve soltero unos 5 o 6 años. Mi hijo empezó la escuela y me volví a casar. Dios me devolvió la imagen perfecta de la niña que me había arrebatado. Y estoy muy feliz por eso. 5. Y entonces, recuerdo una noche, hace unos 8 años, creo, que llegamos a un punto en el que simplemente no podíamos hacer nada. Y le dije, voy a recoger una ofrenda. Ella dijo, me sentaré a observarte. Así que me acerqué y le dije al hermano Luis Arps, ve por mi sombrero. Iba a recoger una ofrenda. Me miró muy extraño y empezó, bajé la vista y griega. No sé, hermano Ryan, si alguna vez conoció a la hermana Weber, si la recuerda o no, la madre de Frankie. Y ella se metió debajo de ese delantal a cuadros, sacó una de sus pequeñas carteras, ya sabes, con los pequeños broches de arriba, y empezó a sacar las monedas. Ay, no pude hacer eso. Le dije, solo te estaba tomando el pelo, no era mi intención. Y entonces el hermano Luis Eard me miró muy extraño y fue a colgar mi sombrero. ¿Y saben qué? El hermano Ryan fue en bicicleta a mi casa y me la dio. Muchos de ustedes, que han estado en la reunión, me han oído hablar de eso. El hermano Ryan fue en bicicleta hasta allí, la dejó allí y me la dio. Pinté la bicicleta, la vendí y conseguí el dinero para pagar la deuda. Después de todo, no la necesitaba. Mi pobre hermano me dio la bicicleta, y la verdad es que no podía montarla, así que ja. Tenía la deuda. Hizo una buena obra. Bueno, bendito sea el Señor. Eso es muy amable. Así que te lo agradezco mucho. Y, sinceramente, confío en que podré regresar a Toledo lo antes posible. Ahora, cuando salga de África y regrese a casa, si Dios quiere, iré a buscar su rostro para saber qué hacer a continuación. Creo que todos ustedes lo apreciarán más si saben exactamente a dónde ir. Si Él me envía a Toledo, nos quedaremos allí hasta que Él diga, váyanse a otro lugar. Y nos quedaremos allí hasta que termine. Ahora mismo, la reunión está en condiciones para que podamos tener un verdadero avivamiento, ahora mismo. Todos esos sentimientos inquietantes que la gente decía, bueno, podría ser esto, podría ser aquello. Pero todo eso ya se ha ido. Es una gran bienvenida por todas partes. Así es como se inicia un avivamiento. ¿Qué les parece si lo hiciéramos durante 4 o 6 semanas? Caramba. Lo pasaríamos de maravilla. Les digo que creo que todo a nuestro alrededor sanaría si pudiéramos, uno por uno, 7 ahora, el Señor nos ha bendecido esta semana. Los cojos han caminado, los lisiados han sido sanados, los sordos han oído, y las enfermedades, ya saben, han sido sanadas. Y ahora, quiero que recuerden esto, especialmente a los pastores.
Semanas después de esto, oirán a la gente en sus iglesias decir, bueno, ese problema estomacal que tenía se me fue. No sé. Y mujeres y demás con diferentes problemas, ha habido al menos, diría esto, sin querer decir nada malo, porque no quiero hacerlo, Dios me haga responsable. Pero ha habido al menos 500 personas, diría yo, haciendo una estimación modesta, entre la audiencia que nunca han dicho ni una palabra al respecto, que han sido sanadas ahora mismo. Así es. 8 la otra noche, cuando, las últimas 2 noches, nunca había sentido una atracción tan fuerte en mi vida. Ahora, ¿cómo se siente? Ven aquí un momento, hermano. Cuando las personas están siendo sanadas, ahora, solo quiero aprovechar este momento para explicar esto. Si cuando hablo con alguien, me giro y llamo su atención. Como entre el público, miro a alguien y veo, tal vez parezca amable, bueno, voy a hablar con esa persona. Y cuando empiezo a hablar, entonces entro en contacto con su espíritu. Y entonces parece que algo empieza a tirar, así como así. Y luego, cuando se afloja, me siento muy débil. Esa persona está sanada. Ahora, eso es todo. Gracias, hermano. Y esa persona está sanada. Puede que no lo reconozcan en ese momento, pero lo reconocerán más tarde, lo reconocerán. Reconocerán que ya está hecho. Ahora, que el buen Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y los llene de su bondad y misericordia. Y todos ustedes sentados aquí, y aquí veo estas 3 o 4 sillas paralizadas, y gente con diferentes dolencias, sufriendo y todo. Ahora, tengan ánimo y crean con todo su corazón, y Dios los sanará a todos. No sé si hay alguien recostado allá atrás, tan lejos, que esté justo aquí abajo. A veces extraño ver a esa gente que mira por encima de ellos, observando desde allá. Bueno, no sé qué más decir, solo decirles que me alegra mucho estar con ustedes, y confío en que si tienen la oportunidad, cuando su iglesia no tenga servicio, la próxima semana vengan a Erie con nosotros. Nos encantaría recibirlos. Y escríbanme alguna vez. Escríbanme a casa. Me encantaría saber de ustedes. Y a veces, al enviar estos paños ungidos y demás, ¿cuántos creen en enviarlos, esos? ¡Oh, qué maravilloso! Bueno, les diré, si tan solo fueran a mi oficina y vieran las miles de sanidades que se producen con solo enviar esos paños, miles, hace poco envié uno a Alemania a una mujer que llevaba años con artritis. Y estaba traducido al reverso de su letra alemana. Tomó la tela, se la prendió con un alfiler y siguió las instrucciones. Dijo, diablo, sal de aquí. Se levantó y caminó por la sala. Estaba, diablo, sal de aquí. Simplemente lo creyó. Y espero que si comparto este testimonio un momento antes, me perdonen, porque a veces lo comparto en diferentes lugares, y no conozco a nadie que haya estado en las reuniones. 11 Una ocasión excepcional fue una noche, cuando estaba en una pequeña reunión de la iglesia en Corning, Arkansas, que apenas empezaba. Solía llevar y enviar pañuelos, y en las reuniones, como aquí, hay una caja llena. No tengo oportunidad de ministrarles, como esta, porque siempre estoy, durante las reuniones, en profunda oración. Luego, al volver a casa, el hermano Baxter estaba conmigo el otro día. Tengo una cueva allá en las colinas a donde voy. Le mostré donde me encontré con el ángel en el camino. Iba de regreso allí, destrozado, y me lo encontré en el camino. Y me dijo, vuelve a tu auto, porque te llamé para que estuvieras con Herm Baxter. Y fui a verlo, ya que estábamos juntos. 12 Así que, justo en ese lugar, vuelvo y oro horas y horas por cada regalo que envío a la gente. No envío pañuelos, porque cuestan unos 10 centavos cada uno, y enviamos alrededor de 5, 6 o 7 mil a la semana. No tengo dinero para eso. Pero compro cientos y cientos de yardas de cinta y la corto en tiras pequeñas como esta para que la gente pueda prenderla en su ropa. Con gusto les enviaré una. Si no la necesitan ahora mismo, anótenla en la Biblia, en Hechos 19, y manténganla ahí. Y si surge una emergencia, tómenla y póngansela a su hijo con Krupp, o lo que sea que suceda, y crean en Dios. Es una pequeña muestra de su amor en esta reunión. Y se han hecho muchas cosas. Y es gratis, solo envíenla, con gusto se la enviaremos. 13 Ahora, yo, esta señora, le di un pañuelo. Ella me pidió que lo hiciera, me dijo, bendice el pañuelo. Mucha gente los unge. Está bien. Todo lo que Dios bendiga, lo acepto. Pero si observan las escrituras, Pablo no los ungió, sino que los sacó de su cuerpo, simplemente de su cuerpo. Creo que es correcto, ¿verdad, hermanos? Y Pablo sabía que, ¿saben de dónde creo que lo sacó, hermano? Creo que cuando Elías tomó el pañuelo, le dijo, toma mi bastón y ponlo sobre el niño.
Elías sabía que todo lo que tocaba era bendecido. Pero, lo creyera o no la mujer, y Pablo tomó pañuelos y delantales de su cuerpo y los puso sobre los enfermos, y los espíritus inmundos salían de ellos, y las enfermedades eran sanadas. Ahora bien, no fue Pablo, fue Dios. Ese es Dios, al honrar la fe del pueblo en su siervo. Pues bien, el mismo Dios estaba allí. No soy San Pablo, ninguno de nosotros lo somos, pero sigue siendo el mismo Jesús. No era San Pablo, de todos modos, pero sí Jesús. 2 Reyes 4:29. Entonces dijo a Giezi: ciñe tus lomos, y toma mi cayado en tu mano, y ve. Si alguno encontrares, no lo saludes. Y si alguno te saludaré, no le respondas. Y pon mi cayado sobre el rostro del niño. Hechos 19:11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19:12. De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 14. Ahora bien, esta mujer lo tomó y lo puso en su Biblia. Y unas semanas después, estaba limpiando la chimenea de una lámpara, allá en la región algodonera de Arkansas, y la vieja chimenea se rompió y le cortó la arteria del brazo. Ahora, esta es su historia. Tomó una funda de almohada y se la puso encima, y simplemente se empapó de sangre. Tomó una sábana. Su vecino más cercano estaba a 3 kilómetros. Su esposo estaba en la ciudad. Y ella sangraba, cada vez más débil, sabía que moriría pronto si no ocurría algo. Y pensó en el pañuelo. Fue a buscarlo y lo puso allí. Ahora, este es su testimonio. Cuando su esposo llegó esa noche, ella caminó como 3 kilómetros o más por el barro con las botas puestas, colgó un farol en el árbol, tomó el autobús Greyhound y llegó a Little Rock donde yo estaba celebrando la reunión, y entró con estas botas puestas, sosteniendo este pañuelo, alabando a Dios. El pañuelo ni siquiera se manchó, fue un milagro, lo detuvo en seco. La mujer se estaba muriendo. Era lo único que podía lograr, que ella supiera, y Dios honró su fe al hacerlo. 15. Ahora, todos nosotros lo creemos. Les envié un pequeño mensaje. Les dice cómo llegar a su pastor y lograr que venga. Confiesen sus faltas, se deshagan de todo y luego lo expliquen. No hay nada que lo impida. Dios lo hará. ¿No lo creen? Que Dios los acompañe. Y gracias de nuevo, de parte de los pastores a los compañeros de trabajo, a los forasteros en nuestras puertas, a los conserjes del auditorio, a todos los acomodadores. Todos han sido maravillosos, y que las más ricas bendiciones de Dios estén con todos ustedes. Oren por mí mientras voy allá a orar por alguien más. Quiero leer un poco de las escrituras antes de comenzar la reunión. Porque queremos tener suficiente tiempo en la fila de oración esta noche, tanto como sea posible. Inmediatamente después de esto, tuve que tomar un autobús Greyhound Y. Me golpeé la cabeza toda la mañana, no pude conseguir una reserva. Tengo que irme a casa. Mi esposa intentará venir, pero no ha podido, no hay nadie que la traiga. Así que tengo que ir esta noche a buscarla y regresar mañana para estar en Erie. Oren por mí ahora mientras leo esta escritura que se encuentra en San Juan 4:46, que comienza así. Vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un noble cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Al oír que Jesús había venido de Judea de Galilea, fue a él y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: escuchen atentamente. Si no ven señales y prodigios, no creerán. Pero escuchen a este valiente hombre responder a nuestro maestro. Y el noble le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le respondió: vete, tu hijo vive. Ahora, el hombre quería que Jesús viniera a orar por su hijo, pero Jesús le dijo, no fue a orar por él, dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya bajaba, su criado lo encontró, y le dijo, diciendo: tu hijo vive. Entonces preguntó él, le requirió, diciendo, perdón. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a mejorar. Entonces le dijo: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Mira, apenas estaba mejorando un poco. Entonces el padre supo que era la misma hora, que Jesús dijo, tu hijo vive. Y él creyó, y toda su casa. Este es de nuevo el segundo milagro que Jesús hizo, cuando él salió de Judea hacia Galilea. Juan 4:46. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí un noble cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús venía de Judea de Galilea, fue a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan 4:49. El noble le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Juan 4:50. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho, y se fue. Juan 4:51. Y mientras él ya descendía, sus siervos vinieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Juan 4:52. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él, y toda su casa. Juan 4:54. Este es el segundo milagro que hizo Jesús, cuando vino de Judea de Galilea. Inclinemos nuestros rostros. Señor, el servicio está casi listo para comenzar de nuevo, una noche de clausura aquí entre esta hermosa gente. Dios, cómo me bendijiste de tal manera para criarme y permitirme estar de pie y hablar ante tal audiencia de personas, hermosos cristianos nacidos de nuevo. Oh, Dios, te amo por ello. Y no tengo palabras para expresar mi agradecimiento por permitirme conocer a estos ministros y a esta gente aquí, gente hermosa, tu pueblo, la flor y nata de la cosecha de la tierra. Y no solo eso, conocerlos, sino tener comunión con ellos por medio de tu Hijo Jesucristo. Y saber que soy conciudadano suyo, heredero del mismo reino de Dios. Estamos viajando por la tierra, rumbo al cielo, donde nos reuniremos por siglos eternos. Durante eones, estaremos juntos para siempre, no donde volveremos a enfermar, ni donde estaremos encerrados en edificios y tendremos que cruzar el país a rastras para orar los unos por los otros, sino donde no habrá enfermedades, ni vejez, ni lisiados, ni ciegos, sino que seremos jóvenes para siempre. Y seremos a su imagen. ¡Qué tiempo tan glorioso! 17. Oh Padre, siento deseos de levantar las manos y gritar tan fuerte como pueda, para expresar lo que siento dentro de mí, de la apreciación por todo lo que has hecho. Bendice esta ciudad, Señor, bendice a la gente, bendice a los legisladores de la ciudad. Y Dios, concede que haya un avivamiento a la antigua usanza que inunde esta ciudad, Señor. Y a estos ungidos que están sentados aquí en la presencia esta noche, a estos ministros de Dios representados aquí en esta plataforma, y allá afuera en esa audiencia, oh Dios, llena sus vidas con una nueva visión, con nuevo poder. Y que haya lluvia abundante de todas partes, Señor, que venga a las iglesias. Escucha la oración de tu siervo ahora. Y ahora, guárdanos siempre en tu voluntad. Danos un gran servicio esta noche. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. 18. Creo que Billy ha salido, hermano Baxter, solo un momento, solo hasta que entren. Ahora, tengan fe, no duden. Crean con todo su corazón. Y veamos esta noche el clímax de toda la reunión, ¿lo harán? Creo que si Dios nos visita esta tercera vez, como lo ha hecho las últimas 2 noches, creo que resolverá la cuestión, ¿no creen? Oh, las cartas están llegando a raudales, así que solo, de lugares, sobre cómo están siendo sanados, y la gente se va a casa y sale de la reunión, y luego está allí tal vez unas horas, y de repente, despiertan a la mañana siguiente tal vez ciegos viendo, y él, simplemente todo está sucediendo. ¡Qué agradecido! La gente aquí, no llegas a escuchar ni un tercio de lo que pasa. Es después de un día o 2. ¿Se fijaron en Jesús aquí? Cuando dijo: tu hijo vive. Bueno, eso fue un día, y al día siguiente iba a la iglesia y su hijo comenzaba a mejorar. Dijo: este es el segundo milagro que Jesús hizo. Aparentemente no lo llamaríamos milagro. Pero fue un milagro, porque cualquier cosa fuera de lo común es un milagro. Jesús le dijo al hombre que su hijo viviría, y el hombre creyó lo que Jesús dijo. ¿Es cierto? Quizás haya 100 tarjetas de oración aquí esta noche. En unos momentos, llamaré desde alguna parte de esas tarjetas. Entonces, dirán: hermano Branham, si mi tarjeta de oración no ha sido llamada, ¿qué pasa? Juan 4:50. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho, y se fue. Eso no significa que no puedas sanar. Puedes sanar donde creas que Jesucristo te sana, donde sea. ¿Recordarás eso siempre? Recuerda siempre que la sanidad, todo lo que Cristo puede hacer por ti ya está hecho. Amén. Todo lo que Cristo y Dios pueden hacer por ti ya está hecho. Ahora, lo siguiente está dentro de ti. Si eres pecador, Jesús ya te salvó, pero tú, cuando murió para quitar el pecado del mundo, tienes que aceptarlo. Si dijeras:
Yo pagué tu viaje a casa, hermano Branham, bueno, no me serviría de nada a menos que lo aceptara. Y la muerte de Cristo no te ayudará hasta que lo aceptes. Ahora bien, por sus llagas fuiste sanado. Él te sanó cuando hizo expiación por ti. Pero ahora, no te servirá de nada hasta que lo aceptes. Y cuando lo aceptes y lo creas, entonces será tuyo. Ahora, mira, depende de ti. Ahora bien, las cosas que Él hace, Él envía señales y prodigios para probar que se pueden hacer. Mira, me gustaría que le escribieras a esta persona, o a cualquiera de estos testimonios que te doy, escríbale, si quieres. 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados.